Finalmente, ha llegado el momento de que te cuente cómo empecé a leer en inglés, mi experiencia, consejos, tips, todo en general. Es una de las cosas que más me piden en mis redes, así que vamos a por ello finalmente. Welcome, me alegra bastante tenerte aquí en mi canal, gracias por entrar en un nuevo video. Si eres nuevo, no olvides en suscribirte o darle like al video, pero vamos directamente a por ello. Como bien viste en el título de la descripción de este video, te voy a enseñar mis consejos, tips útiles, con mi experiencia, cosas que aplico y seguiré aplicando, que me han ayudado a que el 90% de mis lecturas sean en inglés. Mi trabajo es gracias al inglés y pues yes, prácticamente vamos a por ello. Te voy a dar consejos, tips, a lo mejor unos los aplicas, a lo mejor otros ya los haces, a lo mejor no tienes idea de dónde empezar, pero este video te va a servir de guía, así que vamos a por ello porque va a ser un video pues entretenido. Largo, va a ser un video largo. En el consejo número 1, es el más cliché, pero siento que es como donde tenemos que partir. Para aprender o empezar a leer inglés, la primera cosa que necesitas, aparte del idioma, claro, la motivación. Realmente, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué quieres aprender a leer en inglés? Por tu trabajo, la escuela, como pasatiempo, en mi caso los libros. Te puede ayudar bastante para los videojuegos, pero voy a aplicarlo directamente con los libros, que es por lo que estamos aquí. Ya teniendo un poco de nociones del inglés, escuchar canciones, traducirlas, lo que te daban en la escuela, en mi caso. Yo empecé a darme cuenta que los libros en inglés, una, se publicaban antes. Dos, eran mucho más barato en México, que es de donde soy, en las librerías, comprar un libro en inglés, y aparte que era novedad, o a lo mejor tapa dura, una edición un poco más cuidada, que a mí me encantan las tapas duras, que en español. Así que me dije, güey, ya sé un poquito de inglés, ya sé qué onda, así que mi motivación principal era comprar libros en inglés, poder leerlos en ese idioma, porque a veces con el precio de un libro en español me podía comprar 2, 3 libros, y un plus es que a veces eran novedades que en México tardaban un año en publicarse o a lo mejor no llegaban. De esto te estoy hablando más o menos yo en el 2011, 2012 más o menos, hace una década que empecé con todo esto, y es una práctica constante. Pero esa fue mi motivación. Yo dije, güey, quiero ahorrar en comprar libros, aún soy estudiante, dependo de mis padres y puedo comprarme más libros si los compro en inglés, así que voy a por ello. Me acuerdo en ese entonces era un boom Pretty Little Liars, y yo me acuerdo que yo veía la serie y siempre aparecía ese mensaje de basado en los libros de Sarah Shepard. Entonces yo ya tenía noción de que los libros en inglés de Pretty Little Liars existía la saga, y fue como yo empecé. Realmente antes no era como Goodreads, no era como que, güey, ¿dónde busco? ¿Qué onda? Eran los vlogs que antes hacían las fans de Crepúsculo, yo me incluyo, tenía mis vlogs, y era como libros de Pretty Little Liars. No sabía el orden, no sabía qué pedo. Estos fueron los 2 primeros libros que yo compré en inglés, con los que yo decidí empezar. Obviamente este es el 4.5 y este era el libro número 9 de la saga. Ya después me di cuenta que tenía que leer los anteriores, pero fue toda una odisea. Realmente fue una experiencia más que nada de empezar, prueba y error, práctica constante y tener varias herramientas que te voy a mencionar ahora. No te voy a mentir, la verdad es que yo siento que fueron 1 o 2 meses en los que yo me pude leer un librito de 320 páginas, que es un libro con una extensión normal, es un tamaño decente, pero yo sí tardé en poder entender, agarrar el ritmo. Era completamente diferente. A veces solamente leía una página y me tomaba unos 20 minutos. Tenía en ese entonces todavía los diccionarios eran como fiables. Tenía nuestro diccionario, el Google Traductor, tenía como que mis conocimientos, y la verdad era que página por página de leer textos un poquito más completos que los simple writings de los libros de la escuela. Y la verdad es que la motivación seguía, y que es el puesto número 1 en este consejo. Con este libro que me costó en ese entonces unos 120 pesos en español, aún no llegaban, y cuando llegaban eran como en 300 pesos, así que estaba comprando un tercio de los libros, y solamente por empezar a leer en inglés, que fue lo que me motivó. El consejo número 2 es la práctica. Realmente yo con los idiomas que he aprendido, con toda la práctica que es para cualquier habilidad,
No hay nada como ser constante y practicarlo. Realmente no vas a leer un libro de la noche a la mañana solo por decidirlo. No vas a aprender un nuevo idioma solo por tener las ganas, tener las herramientas, una escuela privada, tener todos los tutores, etcétera. A lo mejor es más fácil para unos para otros, pero siempre tienes que practicar. El inglés en este caso lo tienes que practicar de acuerdo a lo que te guste, y para leerlo es una práctica de que vas a ponerte una meta. Quiero leer un capítulo por semana, quiero leer una página por día, pero tienes que hacer práctica, 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 práctica. Realmente no hay nada que no se pueda dominar si no es con la práctica, y en este caso leer en inglés, la práctica, lo he repetido muchas veces, pero es lo que más ayuda. El tercer consejo realmente ya siento que es un poquito más vamos manos a la obra. Tienes que identificar realmente lo que a ti te sirve más. En este caso el inglés, hay mucha gente que se facilita el escribirlo, a otras el escucharlo, a otros se les facilita leerlo. En este caso tienes que poner al menos 2 de estas herramientas, que te conozcas a ti mismo qué es lo que más te funciona. Audiolibros para escucharlo o libros para pues leer. En este caso depende de las habilidades que tú tengas en inglés. Puedes probar a ambos con un listening. A lo mejor es más rápido que empieces tú con los libros. Leerlo y escucharlo al mismo tiempo también ayuda bastante, que es lo que me lleva al consejo número 4. El consejo número 4 es que agarres un libro, lo estés leyendo, que estés repasando qué onda, y al mismo tiempo lo descargues si puedes de manera legal en esas plataformas de audiolibros. Encontrar ese libro y escucharlo y leerlo a la par. Este es un consejo que me dio una maestra en la preparatoria, que me ayudó bastante, porque realmente yo agarré mi libro, en este caso yo elegí el primero de Harry Potter, agarré el libro de Harry Potter, busqué el audiolibro, lo puse en la velocidad más lenta e iba a la par leyendo y escuchando el audiolibro. Entonces ahí practicaba la entonación, escuchaba las palabras, iba leyendo lo que significaba, y pues prácticamente eso agiliza mucho el proceso para leer los libros. Otro consejo que yo sigo practicando hoy en día con todos mis libros, que vendría siendo el número 5, es cada palabra que no conozcas, anótala. Ya sea en tu celular, anotas la palabra, la pronunciación y anotas el significado. De esa manera, cada vez que quieras dar un repaso de esa palabra que no conocías, aprendes vocabulario, aprendes el significado, lo pones en el contexto del libro, y de alguna manera cuando te la vuelvas a encontrar, ¿qué va a pasar? Realmente va a ser como de, oh my god, esta palabra ya sé lo que significa, ya sé en qué contexto está, y eso ayuda como no tienen idea. Ya sea en tu celular o en una libreta, anotar los significados te va a ayudar a incrementar tu vocabulario, porque leer en inglés ocupas un vocabulario no extenso, pero sí vas a darte cuenta que va a crecer exponencialmente, y eso ayuda bastante. En el puesto número 6 vamos a poner las cosas sobre la mesa. Ya agarraste tus libros, ya decidiste que vas a empezar a leerlo, ya tienes los consejos anteriores puestos en práctica, pero tienes que saber realmente qué es lo que vas a empezar a leer. Yo sé que tenemos todos gustos diferentes, géneros diferentes. A lo mejor a ti te gustan clásicos, poesía, fantasía, contemporáneos, pero vamos a ser honestos. Empezar a leer en inglés, tienes que empezar desde los escalones más bajos e ir incrementando poco a poco. Después de ir practicando, ya te vas a poder aventar Guerra y Paz de Leo Tolstoy en inglés, o Juego de Tronos en inglés. Pero vamos a ser honestos, empezando, no vas a agarrar la Divina Comedia o libros clásicos, porque es un inglés más complicado. Es que yo, después de una década, apenas el año pasado me animé a leerlos. Para todos es diferente, pero esto es un consejo útil a la hora de empezar. Vamos a empezar back to basics. Te voy a decir, como por ejemplo, qué libros recomiendo yo para empezar a leer en inglés. Sin duda, un plus grande para empezar a leer en inglés es que empieces por los géneros que a ti te gustan y que tú sabes que te van a entretener. Si ya lo haces en español, obviamente vas a seguir leyéndolo en inglés, pero yo siento que tenemos que ir back to basics con lo más sencillo e ir escalando. Mucha gente recomienda el género middle grade, que prácticamente es para niños, como lo sería Percy Jackson o Harry Potter, por nombrar algunos populares. Pero les voy a ser honesto, realmente siento que estos libros, aunque sean escritos principalmente para niños, son un poquito complicados a la hora de los términos, porque involucran cierta fantasía, ciertas palabras, mundos, hechizos, etcétera, inventados por los autores,
que realmente te puede confundir a la hora de empezar a leer inglés. Por lo que yo recomiendo el género contemporáneos, juveniles más que nada. El género contemporáneo es perfecto porque utiliza un lenguaje de inglés cotidiano, es decir, que vas con tus amigos, que vas a salir con tu novio, primer amor, novia, etcétera, vas a la escuela, hablas con tus padres, vas al cine. Es un lenguaje contemporáneo que utilizamos en nuestro día a día, así que es una manera mucho más sencilla de empezar a leer en inglés. Por ejemplo, estos libros que son contemporáneos, que son de alguna manera un poquito más juveniles, que no tienen un lenguaje tan complicado, tan denso, que la trama no es de fantasía, no hay términos que se generen, no hay palabras inventadas, ayudan bastante para empezar. Realmente siento que este es un género contemporáneo que yo siempre recomiendo a los que se quieren animar a leer en inglés, y es la manera más sencilla. De la par con los contemporáneos, de una manera igual de sencilla y que realmente no te voy a decir lee libros grandes, 200, 300 páginas, son a lo mejor a veces libros extensos. Vámonos por libros cortitos, pero no solo libros cortos, son libros que nos van a ayudar porque son cómics, son novelas gráficas y poemarios. Estos tienen muy poquito texto, están acompañados de imágenes y nos van a ayudar de una manera mucho más rápida y digerible a aprender a familiarizarnos con el inglés. Es como cuando lees alguna revista, algún post en Instagram o alguna, no sé, nota de música a tu artista favorito, etcétera. Vienen acompañados de pequeños párrafos, pequeños renglones, y de igual manera vienen acompañados de imágenes, y eso ayuda bastante. Yo realmente no soy mucho de leer poesía, pero a la hora de yo recomendarte pequeños poemas o libros con poemarios, tienen pequeños textos, tienen imágenes que te pueden guiar, y de igual manera, si alguna palabra no la conoces, es como de, oh my god, ¿qué es esto? Lo puedes traducir de una manera más rápida porque es un texto que de alguna manera es un poquito más corto, y los poemarios son perfectos para eso. Las novelas gráficas, como ya te mencioné, son perfectas a la hora de que tienes poco texto y tienes imágenes. Realmente la novela gráfica podemos jugar con muchísimos géneros, ya sea contemporáneo, fantasía, un poco LGBTQ+, ciencia ficción, pero los mangas también funcionan mucho aquí en este género, pero como son libros ilustrados, el texto es más corto, es un poquito menos tedioso que estar leyendo solamente párrafos y párrafos de letras en un nuevo idioma. En lo que te familiarizas, es perfecto la novela gráfica. Para leer en inglés a lo mejor disfrutas un poco más, no te interesa tanto poesía, contemporáneos, a lo mejor te gusta el anime o los videojuegos, cómics. I don't know, los cómics son perfectos para leerlos en inglés. A mí me gusta también mucho recomendar los cómics de algún superhéroe favorito. Pueden ser más independientes, más indie, pero los cómics, al igual que la novela gráfica, ayuda bastante a la hora de empezar de poco a poco. Este es como el nivel 1. Estos son el género y los formatos que yo te recomiendo empezar a leer en inglés. A mí me funcionaron, fue como yo empecé, gracias a Percy Jackson. Ya después que agarré un poquito la onda, Pretty Little Liars y Harry Potter, fue como de, güey, vamos a aprender el inglés, aunque nos toque un mes esperar el libro. Pasando al siguiente consejo, que realmente ya no sé qué es, yo te recomiendo que te moderes. Realmente siento, no tienen que ser los géneros que te mencioné antes. Y de igual manera, aunque la fantasía y la fantasía épica sea un género que usualmente involucre un nivel de inglés medio, intermedio, incluso avanzado, no quiere decir que no haya libros en el sentido de la fantasía épica, que sean juveniles o fáciles de entender, pero que realmente, aunque sean para niños, por así decirlo, Harry Potter, sí involucran un poquito de manejo ya más inglés. De alguna manera, el siguiente nivel a la hora de leer en inglés, ya que pasaste los contemporáneos, a lo mejor intentaste con novelas gráficas, a lo mejor ya habías leído mucho en la escuela y te quieres empezar como a hacer push en ti, como a empezar a presionarte, los libros juveniles de fantasía épica o fantasía y fantasía urbana, siento que son la manera perfecta. Este está narrado en primera persona y este está narrado en tercera persona. Siento que son dos géneros que te pueden ayudar bastante a la hora de perfeccionar tu inglés. Yo realmente con este tipo de libros, yo siento que tienes que tener cierta práctica, cierto manejo del inglés, porque como les mencioné al inicio, ya son libros que involucran
creación de mundos, términos, personajes, poderes, cosas que el autor inventa o que utiliza y tú te quedas como de, ay, ok, ¿qué chingados es esto? Esta palabra nunca la había escuchado y ya cuando la investigas es como de, ah, ok, el autor la inventó, el autor la inventó para su novela, ¿no? Entonces tienes que tener práctica, pero también no digo que no haya libros que son de alguna manera un poquito más sencillos a la hora de leerlos. Y por último, el último consejo que te voy a dar es que tengas paciencia, tiempo y por favor, si tú eres alguien dotado, qué bueno, te felicito, pero yo, por ejemplo, no lo fui, a mí me tomó ciertos años, así que, por favor, no empieces con libros difíciles. La ciencia ficción y la fantasía épica para adultos, de alguna manera son los dos géneros que te puedo decir que a mí me costó ciertos años de práctica, meses. Te puedes animar de inmediato, pero yo realmente no recomiendo que te vayas directamente a esos libros que tú sabes que son un poquito más densos, que incluso en español, por ejemplo, Juego de Tronos es un poquito más complicado por todos los personajes, casas, términos. Es fantasía épica adulta a final de cuentas, y la ciencia ficción también juega bastante con términos de tecnología, términos un poquito más avanzados a la hora de leer en inglés. Entonces, sé paciente, no te lleves el mundo entre las piernas, no vayas a querer empezar con libros completamente difíciles, que aunque tú ya hayas leído en español, que sabes que los amas y conoces la historia, realmente siento que te puedes llegar a saturar. Yo me tomó cierto tiempo decir, ya puedo leer libros adultos en inglés, fantasía épica o ciencia ficción, clásicos, pero es una cuestión de, yo no te recomiendo empezar por este tipo de géneros por el simple hecho de que te puedes frustrar, de que te puedes desanimar, de que no le entiendas, de que te cueste un poquito más y eso haga que abandones y pues al final de cuentas no es lo que quieres. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que estos consejos te ayuden a empezar a leer en inglés, te sea útil alguno de ellos, los pongas en práctica y créeme, como alguien que lee como el 90% de sus libros en inglés, yo creo que un 95%, aún hoy en día que creció mucho la devaluación del peso y todo ese pedo económico, aún hoy en día leer libros en inglés sale más barato que leer libros en español e incluso ediciones mucho más bonitas a mi parecer. Pero pues yes, realmente siento que esto es muy personal. Práctica, motívate, acércate a mí si tienes alguna duda, si no te quedó clara alguna idea, pero son cosas que yo puse en práctica, pongo en práctica y que hoy en día me han servido y que a gente que le he dado consejos para leer en inglés los ha aplicado y les ha fascinado. Tengo amigos que les aconsejé cómo empezar, hay quienes empezaron con las novelas gráficas y hoy en día ya se pueden leer cualquier libro. Lo apliqué con mi hermano, así que tengo como que el testimonio cercano de que funcionó. Hoy en día él ya lee libros en inglés y es poco a poco, práctica, paciencia, no te desesperes y motívate. Sin más, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Mi nombre es Emanuel, que tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.